Muy buenas noches, miembros de la familia. Otro día nos ha sido regalado para que continuemos el programa divino. Abran por favor la palabra de Dios en 2 de Juan capítulo 1 versículo 12. 2 de Juan capítulo 1 versículo 12. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esta comunicación tenga el impacto para el cual fue registrada y está siendo comunicada, asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre, porque un día más nos ha sido dado para que continuemos este evento. Te pedimos que lo que vayamos a observar de este versículo con su contenido venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos estado viendo en 2 de Juan 1:12 que dice, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Y eso nos llevó a estudiar los dones espirituales. Y cada miembro de la familia real tiene un don espiritual, que es un apetito tremendo para estar desarrollando el programa divino a través de la comunicación, a través de las ayudas, a través de la oración, etc. Y con eso nos vamos a nuestra página 62. En donde estamos viendo que hay diferentes categorías. No, un segundo. 62, no 51. Ahora sí. En nuestra página 62 hemos visto que existe el don de dar. Y el don de dar debe de distinguirse de la responsabilidad individual del creyente en dar. Porque cada uno de nosotros, como miembros de la familia real, tenemos la responsabilidad de dar que va a estar motivada a través de la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice, el que da, que lo haga con generosidad. El que da con generosidad. Este es un don espiritual especial dado tanto a ricos como a pobres. Este es un don espiritual especial dado entonces tanto a ricos como a pobres para el uso extravagante de sus posesiones terrenales en provisión de las necesidades tanto de creyentes como de instituciones cristianas, tales como la iglesia local, misiones, organizaciones de servicio cristianas, a los indigentes y necesitados y a aquellos que están de una forma financiera desamparados. Una doctrina muy falsa que prevalece hoy en día es que debes dar todo tu dinero a través de o de la iglesia local. En otras palabras, si das a cualquier persona necesitada, pero no por medio de la iglesia, en realidad no estás
ejercitando tu don espiritual, sino que estás funcionando en la mentira desde el foso del infierno. Tú tienes derecho a dar tu dinero de forma directa a cualquier número de organizaciones o personas necesitadas y es una donación cristiana legítima. Nunca tiene ningún porcentaje atado a ello. Dando de forma espiritual es ante todo una actitud mental que tú puedes tener aunque estés empobrecido. Este es el don de dar. Función de los dones espirituales. Romanos 12, 4 y 8. Este pasaje nos dice cómo deben de funcionar los dones usando una analogía con el cuerpo humano. Romanos 12, 4 a 8. Romanos 12, 4. Porque así como nosotros tenemos muchos miembros en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función, todos los creyentes no tienen los mismos dones espirituales. El Espíritu Santo distribuye diferentes dones espirituales a cada uno de nosotros en el momento de la liberación de la condenación, el momento de la salvación. Así como un entrenador podría asignar jugadores a diferentes posiciones en un equipo. Cada uno tenemos un don espiritual y todos estamos en un equipo para hacer un testimonio a los ángeles caídos y elegidos y un testimonio al mismo Satanás. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro, o sea, cada don espiritual en el cuerpo, pertenece a todos los demás. Mientras todos tenemos privilegio y oportunidad iguales, como miembros de la familia real, el Espíritu Santo nos asigna diferentes dones espirituales. El que tiene el don de pastor pertenece a todos ustedes. Todos ustedes tienen muchos dones diferentes que le pertenecen a él. Todos nos pertenecemos unos a otros. Somos un equipo. Nosotros no podemos separarnos unos de otros y ser eficaces. Todos somos miembros del mismo equipo. Los dones espirituales son la base para el concepto de equipo. En la familia real, tu don espiritual determina qué posición juegas en el equipo. No importa cuán discreto o insignificante pueda parecer tu don. Tú estás en el equipo y tu don es tan necesario como cualquier otro don. Tu insignificante don es necesario tanto como un don espectacular. Aquí no hay ninguno inferior al otro. Todos somos hijos, hijas, herederos, herederas,
sacerdotes, embajadores, embajadoras. Nos representamos a nosotros mismos para estar funcionando en la dinámica y el impacto continuo de estar en la plenitud del Espíritu. Por eso es tan importante entender y tener registrados los mandatos. Sean llenos del Espíritu, presente, activo, imperativo. Y en esa forma vamos a poder funcionar como lo que somos para Dios. De otra forma vamos a estar funcionando como lo que somos para nosotros y para otros. Entonces, ¿cómo debe de funcionar tu don espiritual? Una vez que hayas tomado algo de impulso y una vez que comiences a funcionar con o sin tu consentimiento. Romanos 12:6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el don del creyente es de profecía, que él profetice en proporción a su doctrina. Va a profetizar en proporción al punto de vista divino que tenga metabolizado. Y este don fue un don temporal. No tenía sentido estar o tratar de usar el don de profecía a menos que tuvieras la palabra de Dios metabolizada para que tus profecías fueran precisas. Y el mismo evento del Antiguo Testamento para crecer espiritualmente es el mismo evento para el Nuevo Testamento. Aunque el don de profecía fue un don temporal. No tenía sentido tratar de usar el don de profecía a menos que tuvieras la palabra de Dios para que tus profecías fueran precisas. Romanos 12:7. Si su don es el don de ministerio, o sea, el don de servicio, que funcione en la esfera de su servicio. Su don es el don de enseñanza, que enseñe como el pastor maestro. Ahora, el don es cuando estamos funcionando en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista, el don espiritual va a ser lo más natural que hay. Vamos a querer funcionar con ese don. Si tenemos el don de comunicación, vamos a querer comunicar. Si tenemos el don de evangelista, vamos a querer estar evangelizando. Pero todos tenemos la oportunidad de comunicar las buenas noticias. Ese no es un don en particular. Ese es una expresión normal de el crecimiento espiritual. Romanos 12:7, entonces. Si su don es el de ministerio, que funcione en la esfera de su servicio. Si su don es el don de enseñanza, que enseñe. En otras palabras, no trates de hacer algo que no eres. Tú eres algo maravilloso al funcionar dentro de tu propio don espiritual. Si intentas hacer otra cosa, te caes de plano sobre tu cara. Las Escrituras nos dicen que el pastor maestro debe de ejecutar absolutamente todo. Eso es ridículo. El pastor maestro tiene el don de comunicación. Lo que más quiere en su vida es estar preparándose para comunicar la palabra de Dios. Las Escrituras no dicen que el pastor maestro debe ejecutar absolutamente todo. Eso es ridículo.
Él debe supervisar que las políticas se alineen con la Escritura. Él debe saber todo eso a través de su estudio. Pero él lo delega todo. El pastor que no delega no puede estudiar y enseñar. Romanos 12, 8. Si es el don de exhortación, entonces que aconseje y conforte. Si es el don de dar, que dé generosamente. Si es el don de administración, que dirija con diligencia. Si es el don de misericordia, que lo haga con alegría. En otras palabras, adhiérete a tu don, reconócelo y vívelo. No seas ambicioso o trates de ser algo que no eres. Dios Espíritu Santo te dio un don particular. Su sabiduría es perfecta, por lo tanto, permanece con tu don. Identifícalo y vívelo, ejercítalo. En otras palabras, adhiérete a él. No seas ambicioso o ambiciosa y trates de ser algo que no eres. Dios Espíritu Santo te dio tu don. Su sabiduría es perfecta, por lo tanto, permanece con tu don. Si tienes el don de dar, entonces, da generosamente. Y Dios proveerá los medios para dar. Tu dar es sacrificial, o sea, es un evento de una ofrenda. Esto es diferente de todos los creyentes que dan como parte de la privacidad de su sacerdocio. Si tienes el don de dar, entonces, a medida que crezcas espiritualmente, te encontrarás siendo inusualmente generoso y tal vez de forma sacrificial. Pero no tienes que dar a la iglesia local. Tú puedes dar a organizaciones de servicio cristiano o a misioneros. Cada uno va a seleccionar en dónde va a estar dando. El don de administración, por otro lado, no es necesariamente la habilidad de administrar en negocios o ser un buen ejecutivo en los negocios. La persona con este don espiritual es capaz de funcionar como un ejecutivo para funcionar como un administrador en una congregación local. Él es sensible a las necesidades de esa congregación local, mientras que en un negocio él no necesariamente saldría adelante, porque su don espiritual es para estar funcionando dentro del programa divino. Aquellos que necesitan misericordia son por lo general las personas poco atractivas en la vida y especialmente poco atractivas para el que da el don de misericordia. Por lo tanto, este es un don oculto porque es el ser amable, agradable y considerado. Y amoroso con alguien con quien tienes un antagonismo natural. Hacerlo con alegría significa sin ningún rencor, sin pensar que esta persona es un patán y trajo eso sobre sí mismo. Ahí está la importancia del amor impersonal. Por el concepto de equipo, de dones espirituales. 1 Corintios 12, 1 a 14. Así como
cada equipo tiene ciertas posiciones, así el cuerpo de Cristo tiene dones espirituales. Todo don espiritual operativo es necesario para el avance del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Esto enfatiza la importancia de la rehabilitación epistemológica. La rehabilitación epistemológica es a través del ejercicio del AGP, del aparato de la gracia para la percepción, a través de inhalar la palabra de Dios, metabolizarla y aplicarla. 1 Corintios 12:2. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. 1 Corintios 12:13. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4. Hay una variedad de dones espirituales, pero el mismo Espíritu Santo. La fuente de los dones espirituales es la soberanía de la tercera persona de la Trinidad, de Dios Espíritu Santo, quien le da al nacido de nuevo su don en el instante de la salvación, sobre la base de su decisión, no la nuestra. Nuestro don espiritual es una cuestión de la sabiduría del Espíritu Santo. Es el perfecto don para cada uno de nosotros. No es una cuestión de algún mérito personal. Nosotros no adquirimos, alcanzamos, ganamos o merecemos nuestro don espiritual. De hecho, ni siquiera habríamos que pedir si tuviéramos una opción. No sabríamos qué pedir. Si tuviéramos una opción, no sabríamos qué don pedir. Por eso el don que tenemos es el perfecto don, porque fue decidido por la tercera persona de la Trinidad. Todos los dones espirituales, entonces, dependen de dos factores para su función efectiva. A, la llenura del Espíritu, o residencia dentro de tu propio palacio. Y tu propio palacio es la dinasfera divina. B, impulso o crecimiento espiritual de la percepción, metabolización y aplicación de la doctrina bíblica. Esto se llama rehabilitación epistemológica o cognición o conocimiento de doctrina. 1 Corintios 12:5. Y hay una variedad de ministerios, o sea, de oportunidades para cada servicio cristiano. Pero la misma majestad que es la majestad de Dios Hijo. Hay muchos diferentes tipos de servicio cristiano y muchas oportunidades para el servicio cristiano. Todos los creyentes están sirviendo al mismo Señor
pero no todos los creyentes sirven de la misma manera, porque somos un equipo con diferentes dones. 1 Corintios 12, 6 y 7. 12, 6. Hay muchos diferentes tipos de actividades, pero el mismo Dios, Dios Padre, quien trabaja todas las cosas en todos. 1 Corintios 12, 7. Además, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo, el bien común, como equipo, como cuerpo de Cristo. La manifestación del Espíritu, contemplado aquí, en la percepción, en la virtud y en los dones espirituales. Por eso es tan importante recordar que el modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Todo don espiritual contribuye al bien común del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 8 a 10. 12:8, pues a uno le es dado a través del Espíritu el don de sabiduría, a otro el don de conocimiento, por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9, a otro el don de fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de sanaciones por medio del mismo Espíritu. 1 Corintios 12:10. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro el don de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Y cada uno tuvo su función en el momento diseñado por Dios. Los dones espirituales enumerados son todos temporales. Estos fueron mencionados porque muchos habían sido abusados en la iglesia local de Corinto. 1 Corintios 12, 11, todos estos dones espirituales son la obra de uno y el mismo Espíritu Santo. Él le da a cada creyente justo lo que Él determina. El concepto de un cuerpo presentado en 1 Corintios 12:2, porque así como el cuerpo es uno, que es una familia real, y tiene muchos miembros, que son los dones espirituales, así todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ciertas partes del cuerpo humano son prominentes. Otras están ocultas. Así ocurre con los dones espirituales. Algunos son ocultos y otros son obvios. El bautismo del Espíritu Santo en la salvación ingresó a cada creyente en unión con Cristo y nos hizo a todos miembros de la familia real de Dios. ¿Cómo nos convertimos en familia real? 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados
bautizados a través del mismo bautizo, el bautismo del Espíritu Santo, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ya judíos o griegos. No hay distinción racial, ya esclavos o libres. No hay distinción social. A todos se les hizo a beber de un mismo espíritu. No hay distinciones de punto de vista humano. No hay discriminación social ni distinciones sociales. Una vez que crees en Jesucristo, debes considerarte a ti mismo como una persona sin tener complejo de inferioridad o superioridad. Tú eres un miembro de la familia real con privilegio y oportunidad iguales. Eres arrogante si estás preocupado contigo mismo en términos de inferioridad o superioridad. El beber ilustra fe en Jesucristo en la salvación. El momento en que ocurre el bautismo del Espíritu Santo, que es el momento en que creemos en Cristo, y que el Espíritu Santo lo hace eficaz, todo tipo de personas pueden beber, pero el proceso de beber es el mismo para todos. Beber es un procedimiento no meritorio que todos pueden hacer. Así también fe es común a todos los miembros del género humano como un sistema de percepción no meritorio. Sistema de percepción no meritorio. Beber de un solo espíritu, así es como se nos presenta. Beber de un solo espíritu es el cumplimiento de la invitación de nuestro Señor en el último día de la fiesta de los tabernáculos, en Juan 7, 37 a 39, registrado para todos los miembros de la familia real que tengan el apetito para exponerse a esta información. Juan 7, 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 7:39. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Así que, en un pasaje sobre los dones espirituales, es apropiado que beber sea usado como análogo a la fe en nuestro Señor Jesucristo, en cuyo momento recibimos nuestro don espiritual. Producto de la sabiduría de Dios Espíritu Santo. Segunda de Corintios 12, 14. Porque el cuerpo, referencia a la familia real, no es un solo miembro,
sino muchos miembros y por lo tanto muchos dones espirituales. El cuerpo es una unidad, pero tiene muchas partes. Y cada 24 horas, los miembros de la familia real tienen la oportunidad de continuar creciendo espiritualmente y saboreando el don espiritual que hayan ya identificado. Ahora, el abuso de los dones espirituales es presentado en 1 Corintios 12, 15 a 21. Hay dos abusos de dones espirituales. Entonces, hay dos abusos de dones espirituales. Uno, el intento de perpetuar dones temporales del periodo precanon en la era postcanon. Muchas veces las personas han tratado de perpetuar en el periodo post-canon, o sea, una vez que el canon de la escritura se terminó, algún don espiritual temporal, como sanación, milagros, lenguas o interpretación de lenguas. Ese es un abuso de los dones espirituales. El segundo problema es la arrogancia. La arrogancia o la inferioridad de muchos creyentes. Son arrogantes porque su don espiritual es más obvio que su función. Otros están en un terrible estado de inferioridad pensando que debido a que su don espiritual no es obvio y no funciona al frente de las personas, ellos son cristianos de segunda clase, pero no existe tal cosa como un cristiano de segunda clase. Todos somos miembros de la familia real, cada uno con nuestro don espiritual. 1 Corintios 12, 15 a 21 describe este abuso. Esto es parte de la serie, parte de la disertación sobre el cuerpo de Cristo, la familia real, en que las distinciones se hacen solo en lo que se refiere a nuestros dones espirituales, sin juzgar a ninguna persona. Recuerda que cuando se trata de nuestros privilegios y oportunidades, todos, absolutamente todos, tenemos privilegios y oportunidades iguales de nuestra cartera de bienes invisibles. Y entre más nos apropiamos de todos los bienes invisibles, más vamos a saborear quiénes somos, pero no para nosotros ni para otros, sino quiénes somos para Dios. Y tenemos un número de horas para eso. 1 Corintios 12, 15. Si el pie dijera, porque no soy la mano, no soy parte del cuerpo, no es así. Y por eso es una parte inferior del cuerpo, no. Pie hermano tenía un don discreto. Mano hermana tenía un don conspicuo, espectacular. Algunos dones son espectaculares y otros son discretos, diseñados para nuestro continuo
vivir y avanzar en el programa divino y ser un testimonio del poder que nos habita. Algunas personas tienen un complejo de inferioridad porque su don espiritual no es espectacular. Algunos que tienen dones espirituales espectaculares sugieren e implican que son creyentes mayores, superiores, porque tienen este don. Detrás de todo esto está la suposición errónea de que ganas, mereces o ameritas tu don espiritual, cuando en realidad es la sabiduría de Dios Espíritu Santo. Los dones espectaculares funcionan, pero ningún don es superior al otro. Los dones espirituales no son distribuidos sobre la base del crecimiento o el avance espiritual. Aquellos con dones menos espectaculares no son espiritualmente inferiores a aquellos con un don espectacular o ostentoso. Este pasaje fue para corregir el abuso resultante de la arrogancia con Corintia, que decía, en efecto, no eres en realidad salvo hasta que hables en lenguas. No, en realidad eres salvo hasta que ejerzas alguna función espectacular y emocional en la vida. La familia real de Dios, cuando se trata de bienes espirituales, es un equipo. Cada parte es necesaria. Así que, si eres una dama o un caballero, tú eres importante en la familia real de Dios. Tu don espiritual es tu posición en el equipo. Este fue de manera soberana otorgado a ti por Dios Espíritu Santo en la salvación. Y tu don espiritual es igual de importante como el de cualquier otra persona. No hay un don espiritual más importante que el otro. No importa qué tan espectacular uno sea. Los diferentes dones espirituales, por lo general, caen en estas dos categorías: pie o mano. El pie representa los dones no tan obvios, los dones detrás de la escena, como el don de ayudas, el don de servicio, y no tenemos que enseñarlo a nadie. La mano representa los dones espectaculares. Entre los dones temporales, estos habrían sido lenguas, interpretación de lenguas, sanación y milagros. Estos fueron prominentes, dominantes y bien conocidos, junto con los dones de apostolado y profecía. Pero los muchos dones detrás de escena son igual de importantes,
para el modus operandi de la familia real. Y nadie debe de sentirse inferior al otro, porque su don no es espectacular. Si tú como creyente, como nacido de nuevo, tienes un complejo de inferioridad, hay algo vitalmente malo en tu comprensión de la palabra de Dios, de doctrina, o con tu función en tu experiencia. No hay lugar para un complejo de inferioridad. Todos estamos en un equipo. Por otro lado, aquellos con dones espectaculares no son mejores que aquellos con dones ocultos. Tú no tienes o tú no eres más espiritual porque tienes un don espectacular. Un evangelista, especialmente uno bien conocido, a menudo se piensa que es profundamente espiritual y mucho más grande que otros. Pero esto no es siempre cierto. Lo mismo sucede con un pastor maestro. Ni el pastor ni el evangelista son siempre mejores como cristianos que cualquier otra persona, que cualquier otro miembro de la familia real. Su punto 2. Lo que los diferencia es solo que sus dones espirituales son ejercidos en público, mientras que los dones espirituales de otros creyentes son ejercidos en privado. Siempre recordando que el don espiritual que tenemos es el producto de la sabiduría de Dios Espíritu Santo. El verdadero avance espiritual de cualquier creyente en realidad pertenece a la privacidad de su sacerdocio. Nos representamos a nosotros mismos. En realidad no es un asunto de nadie más. Cada creyente debe vivir su propia vida como para el Señor y ante el Señor. Así que las únicas diferencias entre creyentes están determinadas por su don espiritual. Los dones espirituales no tienen nada que ver con las prioridades o superioridades naturales que son asignadas a la raza, a la vida social, empresarial, profesional, académica, capacidad atlética, personalidad, atractivo humano o fealdad. Conclusión, tú eres tan igual parte del cuerpo de Cristo si tu don espiritual es ejercido en privado. 1 Corintios 12, 16. Y si el don dijera, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no es así. Y por eso deja de ser parte del cuerpo. No, nunca. El versículo 16 trae otros dos factores que repiten la idea, yendo de partes del cuerpo a partes de la cara. Y si la oreja dijera, porque no soy el ojo, no pertenezco al cuerpo, así no es.
¿Es por eso razón que deja de ser parte del cuerpo? No, continúa siendo parte del cuerpo. El oído se refiere a los dones congregacionales en contraste con los dones de comunicación, en donde está la boca. El uso de la oreja es muy apropiado con referencia a la congregación, porque nadie crece espiritualmente sin escuchar la enseñanza bíblica. Dado que el oído, por lo general, pasa desapercibido, ello se refiere a los diversos dones congregacionales invisibles, como el don de ayudas o el don de misericordia. Estos dones ocultos son muy importantes y cada persona que tiene el don tiene la oportunidad de ejercerlo, sin tratar de llamar la atención. El ojo representa los dones de comunicación, como pastor maestro o evangelista. Mientras habla, el comunicador debe mirarte a los ojos. Una vez más, el uso del ojo es muy apropiado, porque el mirar, el comunicar, porque al mirar el comunicador puede medir el modo, de modo fácil, la respuesta a su mensaje. El punto es que muchos creyentes desarrollan un complejo de inferioridad e insatisfacción arrogante porque ellos no tienen un don de comunicación. Timoteo incluso enfrentó este problema con ciertas mujeres en su congregación. Los dones espirituales no determinan el estado de santificación experiencial. La santificación experiencial o la vida espiritual tiene dos conceptos, absoluto y relativo. El concepto absoluto es siendo lleno del Espíritu o la vida en la dinasfera divina. En lugar de siendo carnal, en cósmico 1 o 2, el concepto relativo es la etapa de tu crecimiento espiritual o retroceso. Cada 24 horas estamos en ese continuo proceso, avanzando o retrocediendo. Aquellos creyentes con dones de comunicación no son superiores a aquellos creyentes con dones de no comunicación. Aquellos con dones de comunicación tienen una autoridad superior que está incorporada en el don, pero su autoridad superior no implica una vida espiritual superior. Ningún miembro de la familia real tiene el privilegio de una vida espiritual superior. La vida espiritual superior resulta de la residencia constante dentro de la esfera divina, bajo el poder habilitador del Espíritu y el momentum de la doctrina metabolizada, el impacto de la doctrina metabolizada. 1 Corintios 12:17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En otras palabras, si todos tuvieran dones de comunicación,
los creyentes no podrían escuchar y aprender doctrina. Por lo tanto, la familia real de Dios estaría compuesta de tontos espirituales. Además, si todos tuvieran dones de comunicación, la familia real estaría en un estado de competencia desmesurada. No había autoridad para enseñar doctrina bíblica y por lo tanto no había la función de la operación Z, que es la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra. El sentido del olfato se refiere a los dones de acción no espectaculares. Y se nos ha terminado el tiempo en esta increíble información. Gracias Dios Padre por la oportunidad que nos das cada 24 horas para continuar exponiéndonos al mensaje divino para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser metabolizado de aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.